Bueno, primero me parece muy interesante la cuestión dentro del eje. Primero nosotros deberíamos estar en uno de los ejes de ayer, ¿no? Sí, creo que sí, por el paisaje, pero bueno, por cuestiones de cronograma vinimos hoy, que también está buenísimo porque creo que la presentación de la mayoría, digamos, centrarse en la cuestión de la forma en la ciudad y el cuerpo dentro de la ciudad, se enlaza bastante con lo que queremos mostrar nosotros, que es, bueno, yo soy Gabriel, él es Pablo, ¿no? Está haciendo la parte técnica. Sí. Bueno, nosotros somos docentes, pero lo que vamos a presentar ahora obviamente está alimentado por nuestra actividad docencia académica, pero es parte de algo que realizamos como estudio de arquitectura. Nosotros somos Islote, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a mostrar. Un poco, conecta el screen, por favor, amigo. ¿Qué? No, tenés que abrirlo al... Tenés que abrirlo con un lector de PDF. Justo lo último solucionar ese problema sería un desastre. Tiene los tres puntitos que dice presentar, pero el formato de la pantalla... Descargalo. ¿Qué tan pesado es? Lo abre con el Chrome. Con el Chrome. Lo que pasa, cuando te vas a los tres puntitos, dice presentarte, allá a la derecha. Pero el problema que tiene es que el formato de la pantalla es distinto. Presente. A ver qué pasa con eso. ¡No! So bad. Ok. No. Bueno, vamos entonces a mirar. No va a ser plan de la presentación. Ok. Va a ser un poco menos prolija de lo que yo digo. ¿Va a estar ahí arriba? Perdón. Bueno, somos la última presentación, así que... Y aparte... Bueno, dentro del estudio, digamos, estamos un poco y estamos también construyendo una lectura de lo que es, de cómo proyectamos, ¿no? Todavía medio temprano porque tenemos poca obra. Tenemos mucho, pero poco, depende de cómo lo quieras leer, justamente. Pero uno de los puntos que llegamos, que nos gustaba empezar a pensar lo que nosotros hacemos dentro de esta palabra, que es intervenir, en infinitivo, ¿no? Como accionar, ¿no? Como algo continuo, ¿no? Obviamente quizás uno podría decir que el resultado de intervenir es una intervención, pero nosotros no hacemos la intervención, sino que hacemos el intervenir, ¿no? Y hay unas definiciones de diccionario que me gustaron mucho, así que les leo. Es participar o actuar en un suceso, tomar parte de un asunto, actuar de una forma determinada dentro de un proceso, hacer una operación quirúrgica, interceder o mediar por alguien, sobrevenir, ocurrir, acontecer, ¿no? Siguiente. Y particularmente cuando empezábamos a desarmar esta palabra, siempre se nos surgían estos, digamos, nos parece no estamos inventando nada, creo que son cosas que todos de algún modo reflexionamos. La idea de un contexto sobre el cual tomamos una acción para ejecutar una transformación, ¿no? Que también entendemos que la idea de intervenir y transformación a veces pueden ser un poco fuertes, ¿no? Nos gusta pensar que hay modos de intervenir y modos de generar transformaciones que no necesariamente son disruptivas o de revisión total de lo que sucede, ¿no? Sino que a veces uno puede accionar e intervenir de modos sutiles y sensibles, ¿no? Para generar transformaciones, digamos, siempre apuntando en positivo. Bueno, también entendemos de que cuando uno entra en acción por algo y uno interviene es porque algo se tiene que transformar, si no uno simplemente, bueno, también uno podría decidir intervenir con no hacer nada. Ya te digo. Una cita que nos pasó Lucas ahí, que me gustó mucho, no la vamos a leer, así que Santiago. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pablo? Les trajimos un concurso que ganamos en la ciudad de Rosario. No hay nadie de Rosario acá, ¿no? Es una intervención en el museo de la ciudad, el museo que se encarga justamente de estudiar la historia de la construcción de la ciudad de Rosario, Vladimir Mikilevich. Bueno, es mi ritmo, mi cuerpo.
Bueno, esta es simplemente la presentación primero de las bases del concurso. Queríamos contarles un poco que ellos llamaron a este concurso en el 2021, saliendo del contexto de la pandemia, tratando de darle entidad a algunas actividades que se comenzaban a hacer en el patio del museo y que tenían la intención de darle un marco, de darle una forma a partir de este concurso para el patio del museo de la ciudad. A la hora para organizar así rápido la exposición, pensamos en traer la ordenada justamente para pensar el contexto, la acción y la transformación. A la hora de pensar el contexto, en realidad son varios los contextos que trabajamos, pero principalmente está el contexto histórico y bueno, voy a contar algo. No, algo importante de la diapositiva anterior, esto es lo que pasa por no poder tener full screen, nos desarmó. No, en la diapositiva anterior hay algo que es importante que es esta cuestión de que ante cualquier intervención fuera de lo del concurso, digamos, una pregunta que hay que hacerse es que ¿cuál es ese contexto? ¿No? Porque creo que tendemos a generalizar cuando decimos contexto urbano, vamos rápido hacia eso, que digamos, un poco hablaba también de pensar solo con la cuestión del mosaico, Ricardo, qué sé yo, digamos, sino que uno un poco tiene que decir, bueno, ¿cuál es ese contexto? Y particularmente nos gusta preguntarnos cuál es el punto de ingreso hacia ese contexto, ¿no? Obviamente uno puede ya estar en ese contexto, pero decir, tipo, ¿desde qué punto ingresa nuestra acción, ¿no? Digamos, y un poco hay que encontrarlo, digamos, no está dado. Y cuando pensábamos en la intervención del Museo de la Ciudad, es a propósito que tenemos este tono claro, ¿no? Digamos, si quieren que seamos formales podemos, pero bueno, estamos entre conocidos. Sí, puedo. Tengo muchos talentos, Ricardo. Bueno, entonces, hay dos cosas, digamos. Primero, el museo está ubicado en el Parque Independencia, que cualquier persona que conozca Rosario sabe la importancia que tiene urbana e histórica también, digamos. La casa del museo mismo, digamos, es el edificio histórico de donde se entrenaba a los jardineros que hacían el mantenimiento, digamos, de ese parque. Entonces, y al mismo tiempo también el pensar de un parque tan significativo en un edificio histórico y aparte en un museo que se llama Museo de la Ciudad, un concurso que se llamaba El Patio de la Ciudad, decíamos, esta es una intervención que tiene que de algún modo u otro hacer referencia a intervenir la ciudad, ¿se entiende? Digamos, o sea, no solo por decir, bueno, no, ¿dónde va a estar? Que obviamente es difícil hacerlo de modo real y concreto, digamos, pero de algún modo teníamos que referenciarnos a esa ciudad y traerla desde nuestra propuesta, ¿no? Esas son todas las bases, digamos. Mostrar el patio vacío, ¿verdad? Así que se busca el de arriba de la luz, digamos, para que se entienda un poco. Porque sí, la persistencia eran esos 4 muros, básicamente, y el ser comentario. Justamente lo que decía Gaby de cómo encontrar ese punto de anclaje, digamos, ese punto de ingreso. Desde nuestro lado lo que tratamos de hacer es recuperar ciertas discusiones y reflexiones, digamos, que veníamos registrando sobre lo urbano y sobre la ciudad de Rosario en particular. Les leo solamente un fragmento del ensayo que se pedía para la presentación, para resumir un poco esas discusiones. Dice, una ciudad fragmentada se parte y se dualiza en sus márgenes y en el interior. Los proyectos de autoexclusión residencial buscan separarse del urbanismo espontáneo de los hábitats autoproducidos. Los mecanismos de diferenciación desarrollados por los modelos de exclusión se han incorporado de forma burda y elocuente con rejas y muros o con dispositivos sutiles como las cámaras de vigilancia. La fragmentación alcanza así la vida social y las subjetividades, manifestándose en forma de miedo. La sensación de inseguridad sobrescribe los anhelos de igualdad y justicia social. Rosario es un organismo metropolitano en crecimiento constante, que trae consigo una herida común a otros aglomerados del hábitat humano alrededor del mundo, la fragmentación urbana.
frente a esta problemática proponemos observar las marcas y fisuras, crear espacios que habiliten la agencia urbana, la condensación social y una gestión consciente de la dimensión territorial. Todo ese proceso todo ese proceso de reflexión previa, digamos, que desarrollamos, de alguna manera iba en paralelo con la búsqueda de índices, elementos que pudieran de alguna manera constituirse en algún símbolo significativo capaz de abarcar todas esas discusiones sobre lo urbano. Y en esa discusión, que por ahí veníamos más con Gabriel y tirándolo desde, como decíamos recién, muy desde lo intraarquitectónico, tuvimos la ayuda y el diálogo con un artista que se llama Fran Ansalas, que él nos sirvió, nos sirvió justamente, nos sirvió el diálogo con él para poder de alguna manera condensar toda esa discusión y tratar de encontrar un concepto que tenga una fuerza en su sensibilidad, digamos. Que la fuerza del concepto radica en la sensibilidad del concepto. Claro, lo que se veía anterior, digamos que son los que pudimos rescatar, porque como siempre hay veces hay más cosas dichas que dibujadas, o más dibujadas que dichas en el proceso de búsqueda. La síntesis que aparece en la memoria y en el ensayo, que nos parece muy fuerte, muy contundente, tuvo que ver con eso, que hubo un diálogo desde una perspectiva, digamos, sensible, digamos, de Fran, digamos, que iba también reinterpretando lo que íbamos hablando, digamos, y haciendo producciones gráficas, como esta, digamos, así, de pintura, digamos, y que termina haciendo como una especie de proceso de selección y que nos derivaban hacia lo que terminó siendo la propuesta, digamos, digamos que bueno, justamente terminamos abordando casi, como decíamos, parece un trabajo práctico de la facu, de morfología, digamos, es decir, bueno, un ejercicio compositivo de intentar generar unas formas simples, ¿no? Y que a través de su superposición, ¿no? Produzca luego un efecto espacial. Y parte de lo importante que fue el diálogo que tuvimos entre los tres es que un poco lo que al principio en ese ensayo decíamos que es la ciudad, y empezamos a hablar de muchas cosas, justamente de la exclusión, del negocio del narcoinmobiliario, digamos, inclusive, digamos, acoso, digamos, de esa línea que en un momento la pensamos como un muro, digamos, en realidad queríamos partir en toda la ciudad, literalmente. Y cuando en realidad empezamos a resignificar, porque decíamos, bueno, que si la ciudad es una ciudad de ruptura, ¿cómo se llama? Quizás lo que necesitamos hacer es contraponerle lo contrario, digamos, que es una especie de lugar de unión, ¿no? Y entonces la línea, digamos, si bien es roja y es disruptiva al linear de plano, en realidad es un sendero, y el punto central ese de encuentro, ¿no? Ahí en el patio, ¿no? Ahí va. La intención principal entonces fue generar un espacio de calma, un espacio de reunión. Recién pensaba en la potencia que tiene la forma misma. Estábamos hablando de muchas veces, entiendo que todos los que estamos acá estamos motivados porque creemos que la forma en sí tiene una ética y tiene un poder especial, digamos, para constituir, por ejemplo, espacios que hoy son necesarios para refugiarnos de ese contexto urbano por ahí más, sí, que nos tiene como más heridos, más dolidos en su transitar. Entonces la idea principal en esa charla con Fran era generar un espacio de unión, pero de calma y de sanación. Sí, no nos gusta ponernos New Age, pero un poco nos ponemos. Pero en serio, y la reunión, dijimos, el trabajo, la propuesta se llama Reunión de Cielos, ¿no? Porque al principio, digamos, decíamos, bueno, ¿cómo generamos esta nueva centralidad que trabaja en dos niveles, nos parece, digamos, o sea, esto existencial, simbólico a nivel de la ciudad, y también concreto del patio, digamos. Si bien el patio se usaba para cosas, nosotros en una lectura rápida de la planta decíamos, está mal, digamos, porque veíamos fotos de cómo generaban los eventos y tenían dificultades para eso, para poner
poner un escenario, para una cosa. Entonces decíamos, tenemos que generar como eso, como un marco, ¿no? Digamos, entonces ahí enseguida la idea de irnos para arriba y enmarcar lo que sucede debajo, digamos, eso a nivel, de nuevo, de planta, espacial también. Pero también esta cuestión decimos, bueno, ok, digamos, de repente generamos vamos a fácil generar este centro con este anillo, ¿no? Digamos, de repente generaba un cuadro y veíamos cómo se marcaba el cielo y decíamos, bueno, un poco como un espacio donde se podía reunir y generar punto de encuentro con la comunidad y como que esta idea de que cada uno pudiera traer su propio cielo, que es algo que aparece en la otra parte, digamos, y ahí, de ahí viene el nombre. Básicamente la armamos con esos tres elementos, entonces lo que se constituyó como la fuga horizonte, que es esa línea directamente pintada. Conseguimos avanzar, yo creo, un poco por fuera. Nuestra idea era... Por fuera de lo que decían las bases. Claro, por fuera de lo que decían las bases, logramos convencerlos de pintar con... Nos dio el presupuesto para salir más hacia el parque, que era, claro, queríamos llegar por lo menos hasta la calle y no nos dio. Claro, bueno, en un momento se convierte en banco, digamos, y luego vuelve a ser línea hasta el final de la reja. Y bueno, nos gusta la atención que genera para desde el centro mirar más allá, ¿no? Mirar hacia afuera. Luego el desarrollo de lo que fue la estructura circular, que nosotros llamábamos a esa escena el cielo, y su capacidad por ahí de centramiento, de reunir todas las dinámicas de la intervención a través de la construcción de un elemento muy simple, como pueden ver, son esos módulos reticulados que se fueron montando. Que de hecho tuvieron, o sea, parte del desafío fue simplificar, o sea, ya desde la propuesta estaba la idea de trabajar con estructura metálica intentando alivianar y aprovechar el presupuesto aportado que ya estaban las bases, ¿no? Digamos, y que parte de que creo el motivo por el que ganamos es porque logramos generar, mientras que ellos esperaban algo medio objetual, ¿no? Para intervenir ese patio, digamos, eso casi histórico, central, nosotros medio que reventamos la escala que ellos esperaban como propuesta, ¿no? Entonces, la idea también se logró simplificando y bueno, un poco facetando ese anillo, ¿no? Y buscando el material adecuado para realizar esa pantalla. Lo pudimos hacer claramente porque está construido, digamos, pero fue parte del desafío, fue cómo simplificar y reducir y sin perder el efecto, la transformación que queríamos lograr. Bueno, la estrategia para trabajar el sustrato de suelo, esta idea de territorializarlo, fue plantar adoquines cada 1,5 metros. Esos adoquines fueron recuperados de un asfaltado de una de las calles de Rosario. Y bueno, utilizamos también esa medida como para inscribir en el suelo y dejar abierta la posibilidad de hacer otro tipo de instalaciones o operaciones. Yo voy a contar que esa es la que quedó peor realizada, digamos, de los tres elementos, porque, bueno, tuvimos una cuestión no pudimos ir a hacerla básicamente por dificultades personales. Y bueno, se plantaron algunos y también eso después tenía que acompañarse con una intervención que estaba propuesta, digamos, del FRAN, que tampoco se pudo coordinar con la cuestión del museo, pero bueno, a nivel de intención, esa capa que me parecía interesante era justamente como esa superposición que teníamos, eso, la centralidad del coso, la línea y luego la trama, se entiende, digamos, como que esas tres cualidades muy morfológicas, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un par plantado ahí y simbólicamente está un poco a modo de eso. De establecer esos tres tipos de cualidades morfológicas como con puntos de referenciación también, ¿no? Porque el patio estaba medio así como tirado todo, entonces la idea es que, estoy diciendo obviedades, cosas de morfología uno ya sé, pero esta cuestión de, bueno, la línea enseguida te establece referencia a estar de un lado del otro, la centralidad de estar en el centro, estar fuera del centro, y la trama de posicionamiento dentro de esa trama, enseguida te establece tres elementos para referenciarte al momento de que cualquier actividad, ese cuerpo, ¿no? Ya que estamos en el eje, digamos, dónde se posiciona entre esos tres elementos, ¿no? Esa un poco era la intención de que tuviesen esas tres cosas. En resumen, como dice Gaby, cada uno de esos elementos tiene su poder, digamos, sintáctico propio, su poder de configuración espacial propia, y en la configuración entre esos tres elementos es que logramos crear esa atmósfera particular para el patio. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con la resolución y con cómo se ha llevado a cabo. Fue la verdad un desafío muy grande porque lo tuvimos que resolver en 3 meses
Claro, sí, con de eso. presentado el concurso construido. ¿Subimos? No, me gusta mucho o sea, Son las los cuartos ya. no, la correlación particular entre la forma abstracta, digamos, el edificio histórico era algo que siempre desafiamos y que eso, también, que tuviera la escala para poder parársele al lado, digamos, pero sin, me parece que justo y dentro de las cosas que tuvimos que ir simplificando, nunca quisimos reducir la escala de la intervención. Digamos, o sea, siempre tiene los metros que tiene, digamos, y bueno, y funciona de modo raro, yo es muy raro. Y bueno, la translucencia, la cuestión está relacionamos también esto con el paisaje y la relación, la luz, como el material que usamos, que uno lo usa para hacer, ¿cómo se llama? Llamate la mesh. No. Coversol. Se usa para hacer, esa es la marca, esa es la No, porque te la estoy vendiendo otra. No, se usa para hacer reposeras, digamos, son las que tiene gozo, y dependiendo la luz, o refleja, o se hace más opaca o más translúcida, fue un hallazgo, porque teníamos varias opciones, y hasta encontramos que cerrar en presupuesto y en cosas. Tuvimos que simplificar el detalle sí con el cual se unía, porque no podíamos pagar alguien que hiciera el trabajo con la tela también, entonces está medio atornillada, entonces bueno, eso se nota un poco, pero bueno, vale. Pero aún así el efecto está, ¿no? Digamos, ese marco, lo que decíamos, de repente algo sucede ahí, logramos que corrieran unos bancos que estaban implantados también para esa apertura y que se revalorizara lo que es tiene todo generado un ingreso el museo al costado, que es muy bueno, que nosotros leyendo las bases leímos que era el ingreso, pero en realidad lo usan para estacionar autos y ingresan como por atrás, tiene una cuestión, bueno, logramos que para algunos eventos recuperaran eso y de hecho hicieron otra intervención en ese ingreso, digamos, con otra cosa. Y bueno, de hecho ata con lo siguiente, creo, sí, que bueno, lo más... No, mira, sí, esto, digamos, el verlo ocupado, que era la propuesta, ¿no? Y el verlo en esta idea de intervenir, que la idea de nosotros está en el ensayo también, la idea de que esto es un soporte para futuras intervenciones, digamos, porque la propia abstracción y la neutralidad de esas formas hace que, bueno, se puede, digamos, seguir atando cosas, colgando cosas, iluminando, ¿no? Haciendo cosas abajo, afuera, ¿no? Con eso de fondo. Y de hecho, a mí me gusta esa de los abuelos sentados en el medio, digamos. Está ahí. Y bueno, eso es parte de la propuesta y que tuvimos la suerte de poder hacer nosotros en la inauguración. Convocamos a músicos conocidos nuestros de Rosario, hicimos una intervención de música Electronic Ambient Music. Eso, digamos, en una intervención así tuvimos como 40 minutos haciendo ruido, digamos. Y también llamamos gente, que también conseguimos fondos para pagarle a todos menos a nosotros, ¿no? Para que también sea eso equitativo, digamos, eso, vamos a hacer intervención de proyecciones lumínicas sobre la superficie, de nuevo. Entonces eso, el poder ver que se construyó, que tuvo la escala, que tuvo el efecto que tiene, más allá de cualquier detalle que cada uno tiene que seguir ir atravesando para la ejecución, digamos. Estamos muy contentos. ¿Querés decir algo? La foto siempre lo menciono. Decir algo. No, sí. Dijo que sí. Yo leí, ya está, sí. Salud. No, esa foto que contaba Gaby es sacada en el museo, digamos, un momento muy feliz de cuando habíamos ganado y estábamos